Vamos a comenzar con la introducción a feedback. Esta introducción, la verdad, me parece importante porque quiero que veas, ¿no? Cuál ha sido la evolución del feedback a lo largo de la historia. Realmente en todos los cursos o la mayoría de cursos trato de meter la historia porque quiero que veamos, ¿no? Estamos en el siglo XXI y a veces yo estoy en las empresas, de repente soy consultor, de repente estoy en los proyectos y luego me pregunto realmente si realmente la empresa está viviendo en el siglo XXI, ¿no? Con todas las bondades que la tecnología ofrece, con todos los conocimientos, con toda la información en la palma de tu mano que tú puedes obtener. Entonces, me gustaría que hagamos la historia para ser críticos, sobre todo de en qué punto en el tiempo básicamente está viviendo una organización y si en tu caso estás viviendo en alguna de estas etapas, ve las siguientes etapas y cuál es la transformación que ha tenido, por ejemplo, el feedback, ¿vale? Para el siglo XIX y XX vemos que el feedback es informal, es decir, se basan en comentarios negativos, corregir errores y disciplinar a los trabajadores. Pero ojo, cuando hablo de que es feedback informal, estoy hablando de que el feedback realmente no tenía un sustento. O sea, una persona puede llegar a tener una percepción del trabajo de la otra persona, pero sobre todo en el siglo XIX-XX son comentarios negativos. Se corrigen errores y se disciplinan trabajadores, ¿vale? Es decir, probablemente de acá podamos comprender que la percepción del supervisor, de la persona a cargo de las otras personas, pues iba a ser muy subjetiva, demasiado subjetiva. Probablemente en muchos de estos comentarios no habría argumentación. Entonces, lamentablemente, al no tener argumentación y tampoco argumentación para defenderse, habrían algunos problemas ahí, ¿no? Que recordemos que son épocas algo complejas para este punto en la historia para las décadas de los 20, 30, 40, 50, comienza sobre todo la parte de la administración científica de Taylor, así, aquí sobre todo, quiero aludir al punto de la ciencia, es decir, muchas veces se habla, ¿no? No, pues es que eres muy teórico, o las personas son muy teóricas y es muy diferente la teoría que la práctica. Perdóname, amigo, perdóname, amiga o amigo que piensas esto, pero no, o sea, finalmente tanto teoría y práctica son, o sea, vienen juntas, ¿eh? No creas que es primero la teoría y después la práctica, no, a veces al revés, a veces es primero la práctica y después la teoría. En el caso de la administración científica de Taylor, tenía que haber un ambiente de trabajo, tenía que haber un ambiente para poder generar esta teoría de la administración científica, ¿vale? Entonces, eh, te digo, no es que las personas nada más sean teóricas y no prácticas, no, es que la persona que es teórica también puede ser muy práctica y puede ser muy buena. Entonces aquí, nada más, ojo aquí, quiero quitarte este pensamiento si es que lo tenías, y quiero dejarte en claro que la parte aquí de administración científica entra en juego, ¿vale? Junto con la psicología en las organizaciones, que en este punto en el tiempo yo aludiría a que es más la psicología industrial, ¿vale? En el curso de evaluación de desempeño te hablo de la diferencia entre psicología industrial y psicología de las organizaciones. Entonces, aquí es industrial, el foco está en la industria. Y aquí, pues, como estás leyendo, se basaban en el rendimiento y mejora de productividad. ¿Vale? Ya tenemos argumentación en este punto en el tiempo. También en el bienestar y la satisfacción de los empleados y se integra el feedback positivo y constructivo. ¿Por qué? Porque a diferencia del siglo XIX y XX, en este punto en el tiempo hay algo que hace la diferencia, que es la argumentación. Es decir, ya se tiene información del rendimiento y la mejor productividad. Ya no es necesario estar regañando por percepción a las y los empleados. Es decir, ya estás argumentando de dónde estás obteniendo los resultados. Entonces, ojo aquí, quiero que veas que si en tu organización los feedbacks se dan solamente por interpretación de la percepción de la persona, sin una argumentación, sin algo que lo esté sustentando, entonces sí, aquí estamos diciendo que la empresa probablemente en su tipo de feedback lo está aplicando de un modo del siglo XIX y XX, ¿vale? Si ya estás utilizando herramientas y argumentando, ¿sabes qué? Este ha sido el desempeño y esto es lo que me gustaría platicar contigo. Ah, bueno, ya estamos hablando de que probablemente ya estamos en una situación de feedback como del 1920 a 50 en adelante, ¿vale? Entonces, esto es importante. Y todavía falta, pues, si es feedback positivo o constructivo. Para 1970 a 1999 comienza lo que es el feedback de 360 grados y la tecnología, este feedback que es, híjoles, en las empresas de repente es muy top, ¿no? Se habla del 360 y todo, sí, pero el punto es cómo aplicarlo de manera efectiva, ¿no? Y el uso de la tecnología también. Es decir,
ya no solamente tenemos la argumentación de una persona o del trabajo, etcétera, y aquí está listo, ¿no? Sino ya tenemos más información. Es decir, ya está participando el colaborador, el líder, el cliente, el subordinado, ya tenemos una visión más amplia de la persona y con ello también tenemos más argumentación para saber qué está pasando realmente, en dónde está surgiendo quizá algún conflicto y si no hay conflictos, cuáles son sus fortalezas y en dónde están. Probablemente no es quizá en la parte de liderazgo, sino es más con la parte del cliente donde tiene sus fortalezas y no lo hemos identificado. Y aquí es donde ya surge. Y con la tecnología, pues se provee la medición de desempeño y resultados, sí, en tiempo real, ¿vale? En los cursos que doy de HR Analytics, te hablo muchísimo de la historia de HR Analytics. No es de ahorita, no es de, o sea, no es algo que digamos, wow, eso es algo top y qué genial. Y no, o sea, ya lleva años. O sea, realmente aquí, siendo críticos, ya lleva años todo esto de HR Analytics. Lo que yo te planteo en cada uno de los cursos es utilizar a favor esta tecnología que si es necesario, por ejemplo, que tú adquieras servicios de RP, de CRM, no, CRM no, perdón, de RP y HRM, que son los sistemas de gestión para recursos, y el RP integra parte de recursos humanos, el HRM realmente es para recursos humanos, pero yo te aconsejaría que antes de adquirirlos, también puedas ver, por ejemplo, los cursos que yo tengo en la plataforma, porque ahí es donde también abordo el cómo construirlos desde cero, ¿no? Con tecnología que tú puedes implementar y que tú puedes gestar, ¿no? Entonces, por eso te digo, es importante que tú primero veas cuáles son las formas, cómo es, y si en dado caso dices, sabes que un proveedor es mejor, pues adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final te dan datos en tiempo real y te dan datos que están respaldados, ¿no? A través de la tecnología. No hay una modificación como tal, a menos de que algún usuario que tenga el rol de administrador pueda modificar esa información, pero para ello, pues tú estás como administrador. Entonces, a menos de que tú lo quieras modificar, pero es demasiada seguridad, hay más tranquilidad en la cuestión de datos, ya tienes argumentación, entonces, y sobre todo también la flexibilidad, ¿no? O sea, el que tú puedas enviar, por ejemplo, una evaluación a un cliente y no tenga que responderla en papel, sino que se la envíes directamente al celular, qué mejor, ¿no? Qué mejor con la tecnología y el bienestar. Y para el siglo XXI, pues comienza la parte del coaching, es decir, un feedback continuo, ¿vale? Voy a hablar un poco más de ello más adelante porque aquí sí quiero hacerte hincapié la importancia del coaching, no el coaching de vida, eso sí, sino el coaching empresarial, sobre todo en las organizaciones, y que esté basado en temas de bienestar, ¿vale? Entonces, quiero hablarte de ello. Más adelante vamos a ver. Y aquí, claro, vamos a estar visualizando esto. Y el objetivo, siempre les pido, por ejemplo, a mis equipos de trabajo que pensemos más allá, ¿no? Cada vez que tenemos una idea. Tenemos la idea, está bien, pero ¿para qué? ¿Para qué el coaching? ¿Para qué el feedback? No, pues para llegar a la cultura de alto desempeño. ¿Para qué quieres una cultura de alto desempeño? Pensando en una perspectiva financiera, ¿para qué lo querrías, no? Bueno, sobre todo de clientes. En este caso hablaremos de clientes. ¿Qué querrías lograr con las personas? ¿Sí? Retener el talento, retener a las estrellas de tu organización. ¿Y esto qué te va a implicar? ¿Para qué vas a retener estrellas? Pues para lograr un ahorro de costos o un retorno de inversión. Perfecto. Entonces, vamos a pensar un poco más amplios para poder comprender sobre todo este curso, ¿vale? Quiero que veas esta historia que en algún punto de este video le pongas pausa y puedas tú visualizar en dónde está tu empresa en este momento, qué parte de la historia está viviendo en este momento, ¿no? Puede ser que realmente sea informal y que sea por percepción de supervisores, de líderes, que probablemente ya tienes ciertos datos y se están basando en un feedback constructivo, positivo, que ya utilizas la tecnología y ya has implementado los feedback 360, que ya actualmente, además de todo esto, estás utilizando el coaching y que es más seguido la conversación, se están basando en las fortalezas y talentos. Quiero que lo veas, pongas pausa, identifiques en dónde, ¿vale? Y vamos con ello a la siguiente lección.